lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, muchas gracias por las palabras de Luis Alfonso Morey, y antes de empezar el programa quiero agradecerle a Ricardo Belmont Casinelli, fundador de este canal, a nuestro editor general Luis Alfonso Morey y a Katy Garay, productora general, por la posibilidad de hoy empezar con lo que será la nueva secuencia de recomendación de libros que se llamará Lee el Pueblo. Es decir, el pueblo no solamente hablará gracias a este programa, sino también va a ponerse a leer más. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a tratar dos temas que son importantes dentro de esta coyuntura, porque hoy recién el Jurado Nacional de Elecciones oficializó quiénes eran los 130 congresistas que acaban de, o que se van a incorporar a partir del 28 de julio al nuevo Congreso Nacional de la República. Vamos a conversar con un panel sobre cuáles son los retos de este nuevo Congreso, y posteriormente vamos a tocar otro tema que tiene que ver con las propuestas, menos ataques y más propuestas. Hace unos días hemos visto el debate entre los técnicos, pero que sin embargo el debate que debió ser técnico se convirtió en algo que fue una especie de escenario para más pullas, para más golpes bajos, para más sacada de trapitos al sol. Entonces sobre esto vamos a conversar con nuestro segundo panel. Pero antes, para poder entrar en escena de nuestro primer tema, voy a dejarlos con el informe que ha preparado Juan José del Castillo. Soy Harold Alba, así empieza Habla el Pueblo. El nuevo Parlamento tiene como reto sacar adelante reformas en temas importantes, pero sobre todo mejorar la imagen del poder legislativo frente a la población. El Congreso en su laberinto. 8 de cada 10 ciudadanos desaprueba la gestión del Congreso, ya que en esta gestión se agudizaron los escándalos que se protagonizaron en este poder del Estado. 23 de julio del 2013, miles de jóvenes se reunieron en los exteriores del Congreso de la República protestando contra la repartija. Distintos grupos de parlamentarios estaban a punto de aprobar el negociado, por el cual se elegiría al defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Lo indignante de este tema es que esta designación no se hacía por mérito profesional o personal de los postulantes, sino por las repartijas de poder de los grupos parlamentarios para colocar en puestos claves a personajes vinculados a sus intereses políticos y económicos. La presión de las calles fue tan grande que de inmediato los padres de la repartija tuvieron que ceder, pero hasta la fecha no han podido elegir a los representantes de estas instituciones. El día de hoy, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha señalado la cantidad exacta de parlamentarios que tendrán las distintas fuerzas políticas. El Partido Naranja tendrá 73 votos de los 130, con lo que ostentará la mayoría, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos, que temen que con este poder el partido de la hija del sentenciado Alberto Fujimori no quiera investigar temas de corrupción por los que este partido está siendo señalado, como es el caso del congresista Joaquín Ramírez, entre otros. Además, podrán designar a personajes vinculados a sus intereses para ejercer puestos claves en diversos organismos constitucionales que, por definición, deben de ser independientes del poder político. Esta concentración de poder podría agravarse si es que Keiko Fujimori gana las elecciones. Los temores que el régimen fujimontesinista de los 90 se presente en una nueva versión es cada vez más evidente entre un gran sector de la población. Buenas noches, ya estamos con nuestro primer panel de Habla el Pueblo para tocar el tema Los retos del nuevo Congreso de la República.
Hoy se oficializó la lista de los 130 nuevos congresistas que entrarán a partir del 28 de julio de este año, y frente a este nuevo Congreso hay grandes retos. Lo primero creo que tienen que hacer es tratar pues de mejorar la imagen que tiene este Congreso, y para eso vamos a conversar con nuestros analistas políticos que hemos invitado esta noche. Alberto Vaya, abogado, gracias, analista político; Wilder Ruiz Silva, regidor metropolitano, ex congresista de la República, catedrático universitario; y Antonio Moretti, escritor y editor. Señores, buenas noches. Buenas noches. Wilder, tú has sido congresista y tú conoces, digamos, el monstruo por dentro. ¿Sabes cuáles son las deficiencias que tiene este Congreso? ¿Cuáles son los errores que se han cometido durante esta gestión? Y los retos, hay retos que son más prioritarios que otros, pero ¿tú por dónde crees que debería empezar este nuevo Congreso? Mira, el titular que le has puesto, que es los retos del Congreso, tienen que ser los retos del país. Y los retos del país es crecer, seguridad y, por supuesto, la propia imagen del Congreso de la República. ¿Y cuál va a ser la agenda parlamentaria? En esa agenda parlamentaria, la Junta de Portavoces, que son los representantes de cada uno de los partidos, tienen que poner prioridades. Yo no creo que, por ejemplo, se ponga en estos 5 años una prioridad de primerísimo nivel, que es la bicameralidad. Creo que hay que regresar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Eso creo que no se va a ver. ¿Eso no burocratizaría de repente el legislativo? Todo lo contrario, es decir, todo este desprestigio de la clase política es por, bueno, no voy a decir guachiturros porque no puedo decir esa palabra, pero ¿cuánto guachiturro ha habido en el Congreso de la República sin ningún tipo de visión del país que hay que construir? Entonces, si no hay una agenda parlamentaria mínima, por ejemplo, todo el tema de la descentralización es un tema que tiene que ser debatido. El Perú sigue dividido y construido desde la época de la colonia. Es un tema que tiene que ser prioritario en la nueva agenda. Descentralización, es decir, cómo vamos a acompañar al Ejecutivo en combate a la inseguridad, es decir, Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Alberto, descentralización, seguridad claro. ciudadana, lucha contra la corrupción, Las grandes algunas adendas de repente a la Claro, Constitución. las grandes reformas constitucionales tienen que darse en este próximo Congreso, ¿no? No solamente, como bien dice Wilder, una agenda simple, sino reformas estructurales tan importantes que realmente la población está reclamando a gritos la reforma policial. En este debate de técnicos no se habló absolutamente nada respecto a la reforma tan importante de la Administración de Justicia, del Poder Judicial. La reforma policial, la reforma electoral, la reforma del Estado mismo, elefantiásico, y dentro de las propuestas que se han dado, sugiere una, la de Mercedes Arao, la creación de un ministerio de apoyo a las regiones. Es decir, yo no entiendo si la creación de nuevos ministerios, Wilder, va a generar o va a ayudar o coadyuvar a que el Estado se repotencie. Muy por el contrario, yo creo que eso va a generar más problemas en lo que se refiere a tributos. Claro, eso le cuesta un impuesto muy fuerte al ciudadano. Claro, no tenemos la agenda que tiene que ser de prioridades, pero aparte de esa agenda de prioridades, tiene que haber una lucha por cambiarle también la cara al Congreso. El Congreso está muy desprestigiado, Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es prioritario el tema de recuperar la confianza del ciudadano hacia una institución como es el Congreso de la República. Me parece que todas estas reformas mencionadas en la mesa son fundamentales, pero debemos empezar también con cambiarle la cara al Congreso. Tomar decisiones muy rápidas, Defensoría del Pueblo, tomar decisiones muy rápidas, Tribunal Constitucional, definir quién va a trabajar, quiénes son los miembros de la Comisión de Ética. Son elementos que al ciudadano le van a dar paz, le van a dar tranquilidad. Gestos políticos que tienen que salir del Congreso de la República. Y mira que no es una cuestión solo simbólica. Quiero decir, estos elementos en la práctica política al ciudadano lo ayudan. No solo es la maravilla de un Congreso transparente, sino de que esto puede ser también la maravilla de un Congreso efectivo. Por supuesto, todo esto parte de la vocación personal de los congresistas, de la vocación desinteresada de los partidos, lo cual, digamos, es dudable en estos días. Claro, intención que no tenga que responder a, por ejemplo, repartijas como la que bien mencionó en el informe de Juan José Castillo. Sobre todo, ¿sabes qué, Gerardo? Ya terminamos nuestra etapa de la crisis que vivimos durante el 80
90 y gran parte del 2000. Esa etapa de la crisis que nos ha llevado a unos indicadores económicos, no tenemos inflación, hay un tipo de cambio razonable, estamos promoviendo las inversiones, es decir, eso nos ha dado indicadores económicos. Estamos en azul, por decirlo así. Pero ahora tenemos que ir al desarrollo de la sociedad que tiene que ser tolerante, cívica, honorable, decente, Claro, que pero no nos esa pasemos una luz roja. Ese país hay que Y construirlo. la lucha contra la pobreza, O la es lucha contra la fundamental. pobreza. Y eso requiere un andamiaje Así es. legal que se construye en el Congreso. La pregunta que tenemos que hacernos es si los congresistas tienen la visión de ese país que hay que Los construir. nuevos congresistas, ¿no? Los nuevos Sí, Claro, o sea, congresistas. no asistir a un congreso en el que nuevamente seamos testigos de comepollos, de robacables, Correcto. ¿no? Lo de peor que le puede lavapiés. pasar es que un Así congresista voltee y diga, oye, ¿se vota rojo o verde? Verde, y vota verde. Oye, ¿rojo? No, pues, Es rojo. que los últimos congresos de la República pues han estado sumamente fraccionados y cuestionados, ¿no? Por como tú bien dices, Jaron, come pollos, lavapiés, come cables, es decir, una serie de denominaciones que, bueno, que trasuntaron lo que era realmente la representación nacional, ¿no? Una representación chicha llevada al Congreso de la República. Si el Hay quienes Congreso, dicen si que- ¿Qué este- reformas han podido hacerse si con la, este Congreso? si la primera semana el actual Congreso que se va a instalar, mejor dicho, el próximo Congreso que se va a instalar, elimina la Comisión de Ética, podremos tener un gran avance. Porque ¿sabes para qué se creó la Comisión de Ética? Y los televidentes deben saberlo. Para salvar a todos los fascinerosos y evitar llevarlos a una comisión de acusaciones constitucionales y desaforarlos. Y también está el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que también Cierto. deberían de ponerla en agenda. Muchos dicen que debería de persistir esto porque protege al congresista de algún tipo de acusación política. Pero ¿hasta qué punto crees que eso es importante, sacarlo o mantenerlo? El problema es de que nos encanta acusar, ¿no? Y muchas veces las herramientas de acusación se utilizan para entorpecer el trabajo de otros. Ese es el problema, o digamos, ese es el Eso fundamento. justifica la inmunidad. Y el falso Es espíritu del totalmente cuerpo dentro del fundamental. Congreso de la República, ¿no? Claro. Que se cuidan entre ellos, hacen pactos con ponendas Es para que la poder preservar inmunidad sus es para que tú inmoralidades. la inmunidad Sí. es para que tú puedas tener libertad Dentro de los 5 de años. investigar Así y opinar. Sí. Pero si no tienes eso, cualquier vecino te va a meter Te puede denunciar. te va a denunciar. Así es. Considerando Lo que además pasa de es que le ha que acusado mal. El abuso es el gran problema. Los que han venido ¿Cierto? prontuariados, Así es. eso hay que decir, los que han venido prontuariados han usado esa inmunidad para poder Es cierto, salvar. Que son muchos, además, los que han llegado al Congreso prontuariados. Hay una investigación de Antesana que dice que hay más de 20 narcocongresistas. Mira, Y eso es delicado, por ejemplo. Harold, supuesto. dentro de los 130 nuevos congresistas de la República en un informe de transparencia, hay 95 que son nuevos. Solamente hay 31, Wilder, 31 congresistas reelectos. De 25, de toda esta masa, hay 25 que han sido regidores, alcaldes y Algo de gobernadores. experiencia tienen. O sea, estamos hablando de que solamente hay un mínimo de experiencia en la gestión gubernamental. ¿Y hasta qué punto eso ayuda, Antonio, que hayan un mínimo de gente que haya tenido experiencia en la gestión Yo creo que lo gubernamental? deberíamos ver de otro modo. Eso significa que el pueblo no le ha renovado el voto de confianza, confianza. a todos estos congresistas, ¿no? Eso es lo principal. Lo segundo es de que también es un jalón de orejas a los partidos. Quiero decir, hoy tenemos mayoría con Fuerza Popular, la segunda fuerza es Frente Amplio. Ha cambiado completamente la composición del Congreso en comparación con lo que está terminando hoy, ¿no? Eso significa de que, en principio, el poblador, el ciudadano común, no quiere los congresistas que ha tenido o que está teniendo en este Congreso, uno. Y dos, que tampoco le satisface el trabajo de los partidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que ha decidido todo el país es renovemos el Congreso. Puede ser digamos, un descontrol porque van a tener que aprender, va a haber el cambio de mando, pero eso es natural. Fíjate, Harold, y la otra cosa es cómo se van a repartir las 24 comisiones Comisiones. ordinarias. Yo creo que el fujimorismo le va a corresponder el mayor Mayoría. número de comisiones. Y creo que hace bien Keiko anunciando que a la oposición le va a dar la comisión de fiscalización y y economía. la Bien. comisión de defensa y orden interno. Creo que está bien. Pero ¿qué otras comisiones le van a corresponder? Que a lo mejor la comisión de pueblos indígenas, la comisión de la mujer, etcétera. ¿Y cómo se van a formar las futuras comisiones investigadoras? ¿Cómo serán? Claro que ¿Cómo eso. serán? Muchos dicen que, por ejemplo, la señora Vilcatoma ya está preparando la gran comisión que viene a investigar a Humala y a Nadine Heredia, Sí. por ejemplo. De los 130 congresistas, lo que dice Weller es muy correcto,
quiero recalcar esto, solamente 50, Wilder, tienen título profesional. 50. Solamente 50. Es decir, este Congreso variopinto, elegido pues evidentemente por el pueblo, solamente hay 50 congresistas que tienen Licenciatura. un título profesional y hay 43 abogados. Entonces, yo soy un poco escéptico, ya que el tema es la gran reforma constitucional, de que este nuevo Congreso de la República, a pesar de que hay pesos pesados... ¿Pero tú crees que porque está- haya está- menos congresistas con título, eso significa que haría un peor Congreso de los que hemos tenido? Lo que ¿Eso es un sucede, referente? Lo que sucede es que necesitamos, Harold, en el Congreso de la República gente preparada. No, lo que pasa es que el mundo gente de moderno gobierno. te lleva a un profesionalismo Siempre. en las cosas. En todo lo que hay que hacer. Ya no son esos diputados y senadores autodidactas Tienen que de especializarse. hace 30, 60 claro. años que no habían terminado la universidad. Un Ramiro Priale que era pero eran periodista, unos nada más. señores Cierto. letrados, Así es. habían leído lo Sí. que es el concepto de Es la política. preocupante, es muy Señores, tenemos preocupante. llamadas Claro que telefónicas. sí. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Aló, Adelante, señor, lo escuchamos. aló, buenas noches. Señor, adelante, lo escuchamos. No se escucha bien. Vamos, por favor, con la siguiente llamada. Aló, Aló, buenas noches. no, buenas noches. Aló, señor, buenas noches. Quiero opinar sobre los congresistas, los que están elegidos ahorita en el gobierno, ¿no? En mi opinión es lo siguiente, ¿no? Si están los congresistas elegidos de Fuerza Popular, de los 70 congresistas que han sido elegidos, debe respetarse esa opinión, ¿no? Debe respetarse los que están ya con los congresistas que han sido elegidos ya de la Fuerza Popular, ¿no? Y verdaderamente ya no se puede hacer nada. Y nosotros hemos cogido a esos congresistas que se han elegido de Fuerza Popular y lo demás son ya poca minoría. Y en este gobierno que va a salir elegido va a ser Keiko Fujimori. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Les ruego, por favor, que hablen un poquito más fuerte para que podamos escucharlo todos. Ya, aló, buenas noches. Mire, ¿saben qué? Yo le digo a ustedes de que el Congreso debe haber senadores y diputados, porque así es mayor la responsabilidad, hay un control para poder dirigirnos nosotros a hacer bien las cosas para el Perú, para el pueblo peruano que necesitamos. Mientras que no haya senadores ni diputados, o dice porque va a haber acomodos, va a haber pactos entre todos ellos y nunca vamos a tener un buen Congreso. Bien, muchas gracias por su comunicación. Hablábamos de que es importante que la imagen de los congresistas también debe empezar por ellos para que el pueblo tenga confianza en el Parlamento. Pero en cuanto a reformas, ¿cuál creen ustedes, Antonio, Wilber, Alberto, que debería ser una de las primeras reformas para que esto se dé? Al margen de que se elimine la Comisión de Ética, como bien lo plantea Wilder. La policía. Ujú. Tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, ¿no? ¿No? Porque si justamente estamos buscando renovar la imagen, otorgar confianza, empecemos con lo que más se necesita, ¿no? Es cierto, estamos ya con los números en azul, ya económicamente el país está estable, los últimos meses ha estado creciendo de modo constante, pero lo que también está creciendo es la sensación de inseguridad. Todos los días tenemos reportajes de jóvenes asesinados por un celular o peor, por no tenerlo. Están asaltando ahora debajo del puente Villena, el que cruza Javier Prado con la Arequipa, que nunca Increíble. se ve. ¿Por qué? Porque ya es incontrolable. Y la otra reforma que creo que tienen que hacer es la parte laboral. Hay como 18, 20 o 50 regímenes laborales que nadie los entiende y la inversión extranjera está reclamando Los famosos CAS, por ejemplo. reclamando un sinceramiento en la parte laboral. Entonces, hay demasiados sistemas laborales. Esa, la gran reforma laboral El tiene que ser liberalismo- Reforma en cuanto a seguridad, en cuanto al tema laboral. El liberalismo Descentralización. habla de derogación de leyes malas. Es decir, hay leyes que no sirven para nada. Pero las grandes reformas que se necesitan urgentemente, como bien dice Antonio, seguridad ciudadana y la reforma en la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado. Claro, el Congreso tiene que demostrarle al ciudadano de que efectivamente están leyendo su necesidad, ¿no es cierto? Sí, empáticamente tiene que estar interrelacionado con la ciudadanía. El Senado, no, perdón, el Congreso siempre ha estado alejado de los intereses nacionales. Uno de los peores actos que ha tenido este Congreso es dejar para el final, por ejemplo, la modificación
de las leyes para las elecciones, ¿no? Claro. La reforma electoral. La reforma electoral. política. que estamos Esperar hasta el final Cierto. es uno de los peores gestos que ha tenido, por Los ejemplo. plazos, ¿no? Sería una de las cosas iniciales que quería hacer el nuevo Congreso, en todo caso, la reforma electoral también. Mira, Pero tiene sí. que hacerlo antes de diciembre. Si no lo hacen en Exacto. diciembre, ya No no, lo lo va a hacen. poder hacer. Ya no, No, lo hacen. y ya tienen La reforma otros del intereses Estado. en la cabeza. Hay muchas reformas que necesita el país. Yo no sé si el próximo Congreso de la República tendrá la gran capacidad para poder hacerlo. Lo que dices esto de los 50 parlamentarios que tienen título es súper interesante, y Sí. siendo la gran mayoría además abogados. Es cierto que el Congreso, el tema es la ley, pero son leyes sobre temas muy específicos, con una gran especialización. Sí, Los sí. congresistas tienen que rodearse de una serie de asesores. en derecho constitucional, parlamentario, en hermenéutica, tal vez en derecho electoral. Y No pueden hacerlo y solos, no hay son un- nuevos. Y no hay, mejor dicho, el Congreso sí tiene un staff de asesores Sí. de muy buen nivel, del primerísimo nivel. Que también deberían de ser cuidadosos con esto, ¿no? Porque muchos de los empleados fantasmas que han habido durante toda esta gestión han tenido que ver precisamente con la contratación de asesores que nunca han ido al Correcto. Congreso. Pero claro, Claro. Correcto, pero también. esos son los congresistas La que no, van, inmoralidad. que no quieren hacer pues, una Pero una hay. carrera política, Pero hay, están ¿no? ahí en la parte del Están buscando anonimato. la suya nada en la más, parte ¿no? del anonimato, Así es, sí. claro, ponen al pegador de afiches de asesores. Sí. ¿no? Y las facturas de los Y la Comepol. oficialía mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tenemos casi un señor que está durante los 5 años. No, pero ahí la Oficialía Mayor, sí, el Congreso de la República tiene una tradición de funcionarios muy capaces. Ahí no llegas a ser tú oficial mayor porque eres amigo del presidente del Congreso claro. y te pones, no. Sí. Los oficiales mayores, Tradicional. que han tenido en los últimos 20 años, gente del Congreso, gente preparada, gente que sabe. Gente que ha hecho perfectamente, carrera. Gente que ha Correcto. hecho carrera. Ahí Es- sí no hay. Más que asesora inclusive Ah, al sí, claro. presidente del Congreso, Sí, sí, es decir, una gran, No, no, una ahí- gran ahí tradición. yo no me imagino nunca sacando en el Sí. diario El Comercio Así es. diciendo se necesita un oficial mayor. Así- No, eso no. Eso no pasa. Eso no pasa. Sí, sí, Creo sí. que ahí hay un staff de gente muy preparada, sí. para ocupar el cargo, ¿no? Bien, señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, señora acá de Breña. Mire, señor, cuando se habla de los congresistas y todo lo demás, estamos hablando de personas que lamentablemente ya fueron elegidas. Sean malas o regulares, lamentablemente ya están ahí. Ahora, el problema es que no hay un ente ciudadano para poder juzgarlos y, ¿por qué no decir hasta revocarlos? Porque si hemos votado por ellos, también podríamos retirar nuestro voto. Claro, muchas gracias por su comunicación. Es Efectivamente. importante Vamos con la respuesta. de año. Vamos con la respuesta después de esta llamada telefónica. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos, adelante. Buenas noches. Soy de Vitarte. Adelante, señor, lo escuchamos. En primer lugar, ya hemos tenido 3 grandes congresos en el Perú y lamentablemente los peruanos, yo principalmente me siento herido, porque la verdad ninguno de esos congresistas, como hace un gran analista político, solamente tenemos 40 o 30 profesionales en este congreso mayoritario que tiene la Keiko. Bien, gracias por su comunicación. Efectivamente, está la sensación de desconfianza, de no aprobación hacia el Congreso de la República, pero ya tenemos 130 nuevos congresistas. Y ahora, ¿qué hace la ciudadanía frente a estos 130 congresistas que ya están electos? ¿Un observatorio ciudadano de repente? Es curioso, la llamada previa dijo, es lamentable, pero son los congresistas que ya están Y elegidos. no me siento identificado con ellos. Es impresionante que Esa es la sensación. la primera presentación que tiene para poder hablar del Congreso es lamentable, ¿no? Pero esa es la sensación que tenemos, Que ni siquiera se ha instalado. que ni siquiera se ha instalado. Porque fíjate, en Lima yo sí creo que en algún momento hay que ir a una reforma, por ejemplo, a partir a Lima en 4 partes. Es decir, la Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste. Quería hacer algo que esté dentro de la reforma que se haga, ¿no es cierto? La nueva Y reforma que electoral. cada zona tenga un número determinado de congresistas, de tal manera que uno sepa quién es su congresista. Tú vives en San Miguel, por ejemplo, hayas votado o no hayas votado por el alcalde, sabes que ese es tu alcalde y a ese le pides cuentas, a ese le pides que te recoja la basura. Pero de los 36 congresistas que han sido electos en Lima, ¿quién es tu congresista a quien le vas a pedir
y exigirle cuentas. Y pasa también lo contrario, eligen congresistas en provincia Sí. y se instalan en Lima. Claro. Y en Claro. provincia o en las regiones Nadie lo conoce. nadie sabe quién es un Así congresista. es. Bueno, la gran reforma del voto facultativo que estamos esperando, ¿no? El voto preferencial, la reforma electoral. El voto voluntario. Este gran, digamos, esta gran antinomia, esta gran contradicción entre el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, la OMPE, que es un invitado, un convidado de piedra. Algo tiene que hacerse con una reforma muy, muy profunda. Algo que articule en a todos esos organismos, A ¿no? todo el país. Y van a ver que van a ir por algo como, por ejemplo, la unión civil, que lo van a meter. Y eso va a tomar un tiempo. Es decir, el Congreso todavía no ha madurado como para ir a los grandes temas donde Cierto. están Wilder, los congresos europeos. Wilder, la vida, el Wilder. aborto, Por ejemplo, la ese muerte tema que tú digna. mencionas es un tema importante, pero Eutanasia, ese eugenesia. tema es importante, pero yo me pregunto y les pregunto a los tres. O sea, hay otras prioridades, ¿no es cierto? Sí. El tema de la inseguridad ciudadana, Así es. el tema de la reforma electoral. La corrupción. O sea, ¿por qué centrar el tema en algo que, si bien es cierto, llegará en algún momento, No distrae. pero pienso que distrae Sí, nos y es distrae. motivo de Sí. noticias efectistas en la que empiezan a lucirse personajes de nuestra política peruana? Claro. Bueno, eso es posible, ¿no? Que sea una situación efectista, que tal vez, que sin duda hay otras situaciones prioritarias, pero no se puede dejar de lado. Quiero decir, ya ese es un tema en agenda. La población lo tiene en la cabeza, se discute en todas partes. Ignorar esa posición o ese tema de discusión es ignorar uno de los intereses de la población, me parece, ¿no? Así como tenemos ahorita como discusión en la mesa el generar algún tipo de reforma para supervisar el trabajo de los congresistas, el asunto del distrito, Sí. ¿no? electoral es una buena idea, ¿no? El tema de las comisiones que hoy tenemos podría funcionar de algún modo, quiero decir. Si a mí me interesa el tema cultural, debería poder tener acceso a la Comisión de Cultura para poder ir y confrontar los temas. O que los que estén a cargo de las comisiones sean personajes que realmente conozcan sus temas. Porque, por ejemplo, ¿qué hace de repente un ingeniero en una comisión de economía? Claro, lo que digamos? pasa es que No muchas tiene nada veces se reparten las comisiones en función de que, no, tú ya fuiste presidente, ahora te toca a fulano, ahora le toca a mengano. la repartija. La repartija Sí, interna de los partidos. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos preside la comisión el diputado más antiguo o el senador más antiguo. Preside la comisión. Entonces, ¿por qué? Porque siempre las comisiones le hacen unos seguimientos Bueno, ahora a las políticas este de Estado. Congreso, de repente la juramentación va a estar a cargo del más votado, ¿no? Quille. Es lo normal. Pero Que bueno, es lo pero normal, ¿no? eso es Es una... lo anecdótico. Pero eso es una parte solamente para instalar el Congreso, pero no es el que lo va a Lo van a dirigir. juramentar ante él. Bueno, las grandes reformas constitucionales que tienen que darse, reforma del Estado, reforma electoral y también la lucha contra la corrupción, la inmoralidad, Harold, y también el tema que estamos hablando. Yo ¿no? creo la descentralización. Algo claro. tiene que hacerse sobre la descentralización. Los porque gobiernos no puede- regionales no están puede dando seguir como pena. está. Lamentablemente no están gastando el canon o digamos los tributos que se les da. Muchas veces regresan sus emolumentos al SNIP. Es terrible, es Es que triste. los gobernadores no algo tienen que pues, hagan la también, talla de estadista, Wilder, que es el gran no problema. tienen- de no tienen la actual capacidad de gobierno. gobierno. Y algo que hagan también, Antonio Wilder, sobre el SNIP, ¿no? Esta gran, para muchos, muralla, traba que Sí. tienen para poder Trabar, trabajar con el destrabar sector eso, público, ¿no? Destrabar eso. Sí, porque el ENI se creó para una época de austeridad y de falta de recursos, que había un exceso de los controles. Como teníamos poca plata, se creó el SNI para control. Pero Sí, ahora una tenemos fiscalización. plata, ahora tenemos plata, debería flexibilizarse sí. un poco eso. Pero claro, con hombres honorables, Cierto, decentes, claro. hombres de Estado en las provincias. Y con voluntad política. No para cualquier hacer las cosas aventurero. Estadistas, correctamente. gobernadores. Claro, no cualquier aventurero que llega a ser alcalde, pues, Cierto. ¿no? Y que quieren después, en base a un reinado regional, quieren ser después los grandes presidentes de la nación, ¿no? Muchos lo ven también así, ¿no? El Congreso como la gran Como catapulta Goyo. para pretender aspiraciones mayores, ¿no? Es que el Congreso es un premio de popularidad casi, ¿no? Entonces, si llego al Congreso sí. porque me conoce una cantidad de personas La más lotería. allá de las propuestas, el Congreso me puede significar ser más Claro, popular. y muchos no han interiorizado que ser congresista es uno de los mayores honores que la ciudadanía te da y confía en ti. Y esa confianza tienes que devolverla Es correcto. con honorabilidad, Cierto. decencia,
acompañando a construir tu país. Entonces, yo sí creo que muchos congresistas ni siquiera se han dado cuenta de esa honorabilidad que la nación le da Esperemos para que ejerzan el cargo. Esa gran responsabilidad de representarlos. Señores, este nuevo Congreso muchas gracias de la talla. Muchas gracias Eso es lo que por este panel. Esperemos. Estoy seguro que nuestra población ha visto hoy un debate importante sobre las reformas que se necesitan hacer desde el Congreso de la República. Nosotros retornamos con nuestro siguiente panel y ahora se quedan con Yanina y las noticias de esta hora. Lucha con firmeza.